Hace aproximadamente 7 meses dejé morir una sección en el canal que duró dos videos. Creo que en su momento hice más episodios para mi fallido webcomic que para esta sección. Y la verdad es que no hice más videos analizando estilos de otros ilustradores porque, uno, quería ponerme al día con todos los videos que les debía en aquel momento, y dos, porque me daba hueva, la verdad. ¿Para qué les miento? Sin embargo, quiero traer de nuevo este tipo de contenido porque siento que el desmenuzar la forma de trabajo de otros artistas sirve para abrir nuestro panorama y ampliar nuestra biblioteca visual. Porque como lo comentamos en el video de cómo crear un estilo propio, el analizar o apreciar el estilo de algún artista que nos guste o interese nos ayudará a poder mejorar nuestro propio estilo, tomando lo que mejor se acople de la forma de trabajo de ellos a nuestros métodos. Así que el día de hoy, para reinaugurar esta sección, analizaremos el estilo de uno de mis mangakas favoritos, y ese es Kohei Horikoshi, que, pensándolo bien, pudo haber aprovechado el impacto que tuvo el final de Boku no Hero Academia para jalar algunas visitas, ¿verdad? Pero ese no es mi estilo. Además de que mi vida era un completo caos en aquel momento y no tenía ganas de estar haciendo videos extras. Aún así, independientemente de esto, el analizar su estilo de dibujo es algo interesante sin importar la ocasión. Pero antes de comenzar a hablar de eso en específico, primero debemos de dar un pequeño brevario para saber quién es Kohei Horikoshi. Kohei Horikoshi nació el 20 de noviembre de 1986 en la prefectura de Aichi y, acontecimientos más, acontecimientos menos, terminó graduándose de la Universidad de las Artes de su misma prefectura. Pero durante su paso por la universidad creó una obra llamada Nukegara, la cual le concedió un reconocimiento a Accessit dentro de los premios Tezuka en el año 2006. Que, a ver, estuve investigando sobre esta obra suya y no pude encontrar ni siquiera una imagen perdida por ahí. Además, buscando un poco más sobre este tipo de reconocimiento, pues pareciera que no existe dicha categoría en la premiación, porque no aparece el nombre de Horikoshi ni el de nadie más que haya sido acreditado por dicho premio, ni en ese año ni en ningún otro dentro de las listas de los ganadores. Y es que la palabra Accessit hace referencia a un premio inferior o, dicho de forma más dulce, una mención honorífica. Entonces, mi teoría es que sí, efectivamente, sí recibió este reconocimiento, pero de seguro es uno que también se lo dan a un chingo de autores más en todo el año. Pero por alguna razón no quieren mencionar a todos estos autores en sus listas, cosa totalmente normal porque vete tú a saber cuántas personas aparecerían cada año en estas mismas listas de premiaciones para que al final terminen con más nombres que compositores acreditados en canciones de reggaetón. Bueno, supongo que han de tener unas líricas por lo menos interesantes, ¿verdad? Como sea, al final de cuentas no he encontrado alguna fuente que confirme mi teoría, así que si alguien sabe de dónde sale este dato, le agradecería mucho que lo compartiera en los comentarios. Lo más seguro es que haya salido de algún tipo de foro japonés que muestre alguna entrevista que le hayan hecho al autor, pero no me sé mover entre estos foros y tampoco sé japonés, por lo cual esta investigación más exhaustiva pues no va a suceder. Además de que eres un huevón. Efectivamente, mí mismo, pero no dudo que este dato sea real porque después de este reconocimiento él comenzó a trabajar como asistente de otros varios mangakas. Y sabemos que una forma de construir tu camino en esta industria es primero aprender de los que están en el medio actualmente, y esto lo lograrás trabajando como su asistente, para después brincar a hacer tu propio trabajo, si es que la editorial te da la oportunidad, obviamente. Pero Horikoshi es un hombre muy afortunado, así que después de trabajar como asistente, presentó a la revista Akamaru Jump, que es la edición centrada en darle oportunidad a varios autores presentando historias en formato one shot, para que así la misma revista pueda ver el potencial de todos ellos. Y algunos de los títulos que presentó Horikoshi fueron Tenko en el año 2007, My Hero en el año 2008, que por lo menos yo lo considero como el one shot de My Hero Academia, aunque la historia es un poquito diferente, y Shinka Rhapsody en el año 2009. Después de este periodo pudo publicar por fin en la famosa Weekly Shonen Jump varias obras serializadas como Omagadoki Su desde el año 2010 hasta el año 2011, una historia que fue recopilada en 5 tomos.
Después publicaría su serie Barrage en el año 2012 en 2 tomos recopilatorios. Y finalmente la revista publicaría My Hero Academia desde el año 2014 hasta el actual 2024 con un total de 430 capítulos recopilados en 42 tomos. Actualmente no se sabe cuál es la siguiente obra de Horikoshi, pero nada más con su último manga tenemos suficiente material para analizar su estilo. Entonces, antes de empezar, les quiero aclarar cuáles son los puntos que analizaremos del estilo de Horikoshi. El primero es todo lo que respecta a anatomía y construcción general de sus personajes. El segundo es cómo es el acabado de su trabajo en sus bocetos. El tercero será analizar el acabado dentro de su manga. Y el cuarto es analizar cómo es el acabado de sus ilustraciones. Ya les explicaré a qué me refiero con cada uno de estos puntos más adelante. Así que no perdamos más tiempo y pasemos con... Su estilo yo lo definiría como similar al clásico estilo anime, pero con un toque más natural. En un ratito les explicaré a qué me refiero. Pero bueno, la parte similar al estilo anime está justo en los rostros de sus personajes, conservando y representando unos rasgos similares a los clásicos vistos en otras obras, pero con un toque especial que él les da, y es justo lo que vamos a analizar. Y es que al autor le sucede algo que a todos nosotros nos pasa, o por lo menos a la mayoría, y es el tener un rostro o proporciones estándar, que son aquellas que nosotros usamos de base para desarrollar todas las demás formas y rasgos de nuestros personajes, o que simplemente hacemos repetidamente porque, vaya, nos gusta cómo se ve. Y justamente ese trabajo es el que vamos a desmenuzar aquí. Pero ojo, Horikoshi tiene sus propios métodos, construcciones y estructuras para hacer sus personajes. Usaré de referencia mis propios métodos para entender cómo es que él compone sus trabajos, o mejor dicho, para que entendamos mejor nosotros los mortales qué es lo que él hace. Esto no significa que ese es el método que él usa, y todo esto lo comento para que no se me pongan piquis y comiencen de que, ay, pero eso es mentira, eso no lo usa Horikoshi. Ya lo sé, ya lo sé. Muy bien, otro apunte que quiero hacer es que usaré su obra más famosa, My Hero Academia, para hacer este análisis porque en ella tenemos mucho material para revisar y también porque esa es la versión más actual de su estilo. Ya lo había dicho un poquito por encimita antes, pero este es un recordatorio para aquellos despistados. Entonces, ya comenzando con este análisis propiamente, los rostros de Horikoshi, estos rostros estándar, estarían conformados de la siguiente manera. Si dibujamos nuestro clásico círculo dividido en 4, notaremos que los elementos del rostro comienzan a colocarse desde nuestro eje horizontal para abajo, y este mismo eje es el que él usa de referencia para colocar las cejas. La barbilla mentón, como en el clásico estilo anime, tendrá una forma puntiaguda manejando trazos que se adentran, por decirlo de alguna forma, en nuestro rostro. Y estos mismos trazos terminan en punta, pero en el caso de Horikoshi, la punta no es 100% picuda, sino que tiene una ligera curvatura, dándole una estética un poquito más natural. Ahora, recordemos que el canon común del rostro dicta que la zona de la barbilla tiene la misma altura que la zona inferior de nuestro círculo. Para mayor información, consulte este video, link en la descripción. Pero nuestro mangaka reduce la altura de la barbilla para lograr un rostro más juvenil y redondo. Estas medidas generan un segmento que va desde la mitad de nuestro círculo hasta la punta de la barbilla, y teniendo esta referencia haremos las siguientes divisiones. A la mitad de él tendremos la nariz, que representa con unas líneas bastante sutiles y sin tantos detalles. Otra división que haremos será a la mitad de abajo, no sé si me estoy dando a entender, pero lo están viendo en pantalla, y es que en este lugar estaremos colocando la boca. Y los ojos, bueno, ellos abarcan desde el eje de la nariz hasta el eje de las cejas, y ojo con esto, nunca mejor dicho, esta es el área que Horikoshi les asigna, pero no está obligado a que los ojos tengan este tamaño, como pueden ver ahorita en el caso de Deku, cuyos ojos abarcan toda esta área. Pero también lo que llega a hacer el mangaka es reducir su tamaño o forma, lo que le permite generar una gran variedad de miradas en los personajes. Esta misma construcción la usa en rostros más adultos, pero la única diferencia es que hace la zona de la barbilla ya sea del mismo tamaño que el segmento inferior del círculo o un poquitito más pequeña. Si vemos los rostros de Horikoshi, notaremos que tienen varias características típicas del estilo anime: rostros redondos, ojos grandes, narices pequeñas, etc. Pero al aprovechar una estructura que es meramente referencial,
puede darse el lujo de crear variaciones de estas formas y rasgos faciales en personajes como Night Eye, con un rostro más alargado y rasgos más duros. También está All Might con sus dos distintos rostros, los cuales van en sincronía con las características físicas que tiene cada forma. Todo esto lo acompaña de modificaciones en los tamaños de los elementos internos, lo cual le permite alocarse aún más con los rasgos de sus personajes, logrando generar algunos un poquito más caricaturescos, como en el caso del imbécil de Mineta. Pero a pesar de esta variedad de formas en los elementos de su rostro, también podemos marcar ciertas especificaciones en algunos de ellos. Por ejemplo, los ojos, que en el caso de Horikoshi maneja 4 distintos tipos. Redondos. Los vemos en personajes jóvenes, femeninos o de personalidad simpática. Dentro de todo su repertorio, estos ojos son los más grandes y los veremos en personajes como Deku, Uraraka, Nejire o Eri. Afilados. Son los ojos con proporciones más realistas en cuanto a su tamaño, pero en varios casos la zona interna se reduce un poquitito nada más, a diferencia de la zona exterior. De ahí el nombre que les puse. Estos ojos los vemos en personajes como Mirko, Hawks, Todoroki o Momo. En el tercer grupo tenemos los rectangulares, que son ojos que tienen trazos rectos, sin formas curvas, reservados para personajes serios o amargados, como Endeavor, Night Eye o la versión desenmascarada de Twice. Y por último tenemos los ojos únicos. ¿A qué me refiero con ellos? A aquellos que no entran en estos tres grupos o en variaciones de ellos, como los ojos de All Might cuando está marihuano, los ojos de Mirio, los ojos de Tokoyami y de todos los furros sabidos y por haber dentro de esta obra. Quieto, campeón, quieto ahí. Ya ando trabajando en ese video, ¿ok? Ay, ¿qué les digo? Caí ante la presión. Otro elemento del rostro que también es interesante en el estilo de Horikoshi es la boca, la cual dota de una exageración dependiendo de la expresión y acompañando dicha expresión llega a marcar las encías. Digo esto porque incluso en estilos más realistas este tipo de detalle se deja de lado debido a que se ve raro, pero el maestro logra hacerlo sin complicaciones y además de una forma bastante natural, la verdad. Pero el detalle de las encías solo lo hace cuando la expresión facial del personaje, repito, lo amerita. Otro detalle que sabe marcar son los dientes de sus personajes sin que parezcan que tienen hocico de caballo, delimitando la forma de la dentadura de una manera sutil. El otro elemento del rostro que para mí es muy curioso es la nariz, que ya vimos que la representa con unas líneas sutiles independientemente del tipo de nariz que esté representando, pero es en los perfiles donde les da esta forma respingada que es muy común. Y es que está, de nuevo, en la clásica forma del estilo anime, pero él, a diferencia de otros artistas similares, le da volumen a este elemento. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de nosotros cuando hacemos estos típicos dibujos de anime marcamos el contorno del perfil del rostro, pero no sabemos cómo simular que nuestro rostro tiene volumen. Y esto es peor cuando hacemos que nuestros personajes abran las bocas, haciendo que esta misma termine atravesando un cachete. Creo que saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Sin embargo, Horikoshi sí busca que, a pesar de tener esta forma sencilla en su silueta, darle ese efecto de volumen al rostro, rotando juntos la nariz, la boca y los ojos, haciendo que estos elementos se acoplen bien a la forma del rostro. Lograr esto en estilos un tanto simplificados es bastante complejo y se necesita de una gran cantidad de conocimiento anatómico por parte de Horikoshi para hacer esto sin que se vea raro. Y es a esto a lo que me refería cuando les mencioné que él lograba hacer que su estilo se viera mucho más natural. Ahora, hablando de anatomía, no me quiero detener mucho en este apartado porque leyendo y viendo su obra es algo obvio el manejo que tiene de la anatomía. Pero es importante mencionarlo porque, bueno, su manejo anatómico es una chingonería, porque no solo es que represente bien los músculos del cuerpo, sino que también sabe mostrarlos desde un sinfín de ángulos, con escorzos sencillos, escorzos complejos, además de manejar muchas y distintas complexiones que le permiten tener diseños únicos. Esta variedad de diseños la podemos ver incluso en sus primeras obras, y todo esto es gracias a su control y manejo de la anatomía. A diferencia de los otros dos autores de los que ya hablamos en este canal, quienes manejan ciertos cánones en sus cuerpos, lo cual me permitía el poder analizarlos, con Horikoshi no puedo hacer esto porque acá son muchos y tan diferentes que me llevaría horas a hablar de todos ellos.
Pero algo que sí podemos señalar de toda la anatomía es que este hombre tiene un amor por las manos. Las manos son un complemento a la expresividad del cuerpo y dependiendo de la pose y posición de ellas puede cambiar la intención de la misma, pero a muchos, entre los cuales me incluyo, se nos complica mucho el dibujo de las manos por la gran cantidad de movimientos, articulaciones y elementos que hay en un lugar tan reducido. Sin embargo, Horikoshi deja ver cómo se le facilita el dibujo y representación de estos elementos, ya que en muchos momentos de su obra las manos resaltan, tienen protagonismo y sobre todo tienen movimiento. No hay dibujo, ilustración o boceto donde no veamos las manos en alguna pose interesante. Siempre seremos capaces de apreciar cómo para él es importante detonar el movimiento en dicho elemento. Además, como dato extra, en sus tomos recopilatorios siempre veremos estas manos todas raras, que supongo que las hace a manera de self-insert porque siempre van acompañadas de un mensaje hacia nosotros, pero también, porque no, las hace a manera de práctica. Otras cosas a destacar es el cabello. Dependiendo del tipo, puede jugar con luces y sombras para darle volumen o también colocar mechones internos que nos hagan apreciar su forma cuando tienen tonos claros. Y si bien maneja mucho el peinado de arbusto con cabello ya sea lacio o quebrado, cuando le llega la inspiración hace unos peinados súper pero súper únicos y originales. Y tampoco podemos dejar de lado que no le gusta, le mama colocar cada que puede elementos y detalles en sus personajes, dotándolos de esa sensación de ser diseños bastante complejos. Tal vez varias de estas cosas no tienen una función en sí, pero oigan, se ven cool. Todo esto es lo que respecta en cuanto a anatomía y estilo general, pero esta base la llega a ejecutar diferente dependiendo del medio en que lo haga, sea un boceto, una ilustración o un panel de su manga. Así que vayamos a ver qué tipo de acabado logra darle a su trabajo en cada uno de estos rubros. La fortuna de que Horikoshi sea alguien activo es que tenemos la oportunidad de que use redes sociales, por lo cual mucha de su obra fuera del manga la comparte en redes, sobre todo en Twitter, en X. Tengo que acostumbrarme al nuevo puñetero nombre. Como sea, quiero que primero entendamos que un boceto es esa primera idea que nosotros dibujamos en nuestro lienzo y no tiene que tener un acabado perfecto. Se puede llegar a ver sucio, poco trabajado e incluso hecho al aventón porque al final no queremos que sea perfecto, solo que se vea en primera instancia la idea de lo que queremos dibujar. Pero en el caso de Horikoshi, sus bocetos sin problemas podrían considerarse como ilustraciones ya terminadas. Primero porque él, a diferencia de su servidor, pareciera que no tiene que crear una estructura previa, sino que me atrevería a decir que él comienza a dibujar de una. Sus bocetos también me atrevería a decir que los hace de manera digital con un pincel que simule la textura del lápiz, generando un acabado un poquito más sencillo e incluso manual, pero que sin lugar a dudas se ve bastante bien. Aclaración, soy el JPR que está editando este video y resulta que explorando la cuenta de X de Horikoshi encontré este boceto que es la primera imagen que publicó en su cuenta por allá por el 2014, justo cuando se empezó a publicar por primera vez My Hero Academia, y por lo que ando leyendo la traducción pues da a entender que este boceto estaba perdido, por así decirlo, detrás de su escritorio, así que esto nos confirmaría que sí, efectivamente sus bocetos están hechos a mano y posteriormente los escanea para a lo mejor darles algunos retoques digitales. Bueno, solamente quería aclarar esta situación. Ahora sí, continuamos con el video. En primer lugar, maneja una gama tonal en blanco y negro, típico de los bocetos, aunque hay personas que sí les gusta hacerlos con lápices ya sea rojos o azules. Dato irrelevante, pero quería hacer esta aclaración. En segundo lugar, al estar limitado a usar solo el negro y el blanco, se obliga a sí mismo a hacer un manejo del contraste entre ellos, como lo logra usando una técnica de sombreado llamado ashurado, el cual consiste en usar líneas individuales sobrepuestas para oscurecer un área. En los bocetos de Horikoshi, si una prenda o alguna zona de su dibujo tiene un tono oscuro que contraste con un tono claro, usará esta técnica para generar ese juego de luces y sombras. Si quiere marcar una sombra sutil o dar a entender que ese lugar tiene un color distinto, hará líneas en un solo sentido y separadas entre ellas para que se entienda justamente esta situación. Pero en algunos casos veremos que hace líneas un poquito más continuas, no necesariamente individuales. Supongo que para ahorrar tiempo o porque se le olvida levantar el lápiz. Y cuando la zona que va a oscurecer es en verdad oscura, intercala en varias angulaciones distintas líneas para que se vea ese tono oscuro sobre la superficie. También esta técnica le permite generar degradados muy interesantes cuando se lo propone.
Además, también usa el ashurado para generar texturas como en el caso del cabello o de algunos elementos en los uniformes y ropas de los personajes. Por último, podemos notar que remarca los contrastes de sus personajes para generar estas divisiones entre planos, dotando de un contorno mucho más grueso a objetos y elementos que se encuentran más cerca de nosotros. Como podemos ver, para hacer trabajos que hace de forma espontánea, hay muchos detalles dentro de ellos, y es una bendición el poder apreciar este arte en sus redes. Muy bien, después de ver todo esto, ahora toca analizar el acabado de su trabajo en su labor como mangaka. Como cualquier mangaka que se respete, su trabajo maneja una gama tonal monocromática, o sea que solamente usa el blanco y el negro, o en todo caso tonalidades de grises. Vamos a desmenuzar un poquito este tema. A diferencia de en sus bocetos, acá las zonas negras sin problemas las pueden tintar con grandes plastas de este color, pero cuando dos superficies negras chocan entre sí, usa tres soluciones. La primera sería la clásica línea blanca que cruza entre los dos volúmenes negros para marcar esta división. La segunda sería usar ashurados para hacer un juego de luces y sombras entre los elementos para apreciar mejor su forma. Y por último usa la técnica del medio tono. Esto le permite generar diferencias tonales entre los objetos, pero al usar esta técnica le permite tener un trabajo y un acabado más limpio, a diferencia de si todo lo trata de hacer con ashurado. Por eso en los bocetos usa mucho esta técnica, porque es una técnica un poquito más sucia, pero en el caso del manga, hacer un trabajo un poquito más profesional o que se tiene que ver de mucha mejor calidad, pues prefiero usar los medios tonos. El medio tono o semitono es un tipo de acabado hecho mediante puntos que varían su tamaño y separación para generar efectos de degradado o tonos de grises. Se usa principalmente para ahorrar tintas y en el manga japonés, entre otras cosas, se usa mucho para marcar diferencias tonales dentro de los trabajos. También sigue manejando la separación de planos, remarcando los contornos de los objetos o de los personajes que estén más cerca de nosotros con una definición muy bonita. Tanto así que podemos identificar todas las formas dentro de sus paneles sin que se vean mal, aclarando que todo esto es en lo que se refiere a viñetas un poquito más estática y sin tanto movimiento. Pero cuando Horikoshi quiere dar esa sensación de movimiento, se le aloca la caca, en el buen sentido, y usa escorzos en sus personajes, perspectivas súper complejas, encuadres holandeses, poses y expresiones que se distorsionan dependiendo de la emoción que quiera transmitir, entre otras cosas más. Y esto lo logra gracias obviamente a tener primero una estructura mucho más referencial, lo que le permite generar esta expresividad dentro de sus personajes un poquito más libre y mucho más amplia. Todo este movimiento lo acompaña con un efecto de desenfoque hecho con pequeños ashurados para algo sutil o con ashurados súper grandes y exagerados para marcar movimientos más rápidos. Todo esto acompañándolo con fondos que tienen líneas de movimiento que marcan justamente la dirección de hacia dónde van o de dónde vienen nuestros personajes. Ahora, ¿qué tanto contenido coloca Horikoshi dentro de sus viñetas? Bueno, en general a él no le tiembla la mano a la hora de dibujar fondos. Recordemos que muchos mangakas suelen colocar fondos simplemente para marcar a lo mejor dónde están colocados los personajes, pero no vuelven a representar ese lugar. O nada más se acuerdan de colocar por ahí un arbolito perdido o a lo mejor una texturita ahí sencilla. Pero nuestro mangaka siempre que pueda colocará fondos, y no fondos sencillos, sino complejos, llenos de detalles, texturas, perspectivas que ayudan a que se sientan vivos esos escenarios. ¿En qué momento no colocará fondos? Cuando quiera que nos enfoquemos en las expresiones de nuestros personajes o en los textos de diálogo. Y recordemos que también donde evitará colocar fondos cuando sea un panel lleno de movimiento, sustituyendo los fondos con los ashurados. Y algo que quiero aclarar es que esta obra, a pesar de tener fechas de entrega delimitadas, no pierde la calidad en su trabajo, lo cual para mí es de aplaudirse. Aunque no podemos dejar de lado la ayuda de sus asistentes, que le permiten justamente que sus capítulos tengan esta calidad. Afortunadamente Horikoshi los menciona en varios de sus tomos, como en el número 36 donde están acreditados Iwaki, Oyoshi, Mugino, Ikeda, Matsui, Tanimoto y Monri. Monri. Lo están viendo escrito en pantalla. No dice qué papel desenvuelve cada quien, pero tampoco son estos los que han acompañado al mangaka durante toda su obra.
Al parecer fueron yendo y viniendo varios de ellos y cambiando de staff a lo largo del tiempo. Por ello no hago mención de todos sus nombres porque son un chingo. Estos que mencioné son los acreditados hasta el número más reciente que yo tengo en físico. Todavía me falta ponerme al día. Pero si vemos los créditos del primer tomo, veremos que las personas que están ahí acreditadas son diferentes a las más actuales. ¡Wow! ¡Miren esos magumbos! Bueno, todo esto es en cuanto a su trabajo como mangaka, pero nos falta un último apartado, el cual es su trabajo como ilustrador. Resulta que Horikoshi nos demuestra más de su técnica a la hora de hacer obras fuera de su manga, en las cuales tiene más tiempo para realizarlas y además son 100% suyas. ¿A qué me refiero con esto? A que para realizarlas no necesita ayuda de nadie más como sus asistentes, son solamente él y su estilo. La gran mayoría de su trabajo como ilustrador lo podemos ver en las portadas y contraportadas de sus tomos recopilatorios, aunque parte de este trabajo también lo podemos encontrar en su cuenta de X, y más ahora que anda con tiempo libre. El detalle más importante de su acabado como ilustrador es que pues sus obras están a color. Vaya detective resulté, ¿no creen? Pero el uso del color le permite asimismo generar muchas texturas en todos los elementos de sus personajes, ya sea cabellos, ropa, poderes, escenarios, herramientas, etc. Y lo combina con un uso adecuado de las plastas negras para generar más volumen dentro de sus trabajos. Todo esto sin que se vea mal o pierda calidad. Las paletas de colores son variadas y dependiendo del caso giran en torno ya sea en base a la luz del ambiente o por la selección en específico de un tono para el fondo. Además, todos sus trabajos estarán llenos del dinamismo que vemos en su manga. Jamás veremos algún elemento quieto o sin moverse, ya sea el cabello, la ropa o la pose de los personajes. Todo esto acompañado de escorzos y perspectivas para darnos aún más esa vibra de movimiento y dinamismo. Es un tanto obvio mencionarlo, pero el trabajo de Horikoshi es uno de mis favoritos. Por esa razón le estoy haciendo un video. La expresividad, dinamismo y facilidad con la cual parece que él dibuja es algo muy exquisito de ver. Se nota que detrás de su estilo hay un aprendizaje muy amplio y siempre que veo alguna de sus ilustraciones me inspira a querer mejorar en lo que hago, lo cual siento que habla muy bien de él independientemente si te gusta su trabajo como escritor o no, que ese es otro tema. Entonces esto nos confirma lo que comentamos en el video de cómo crear tu estilo propio, que primero debemos de aprender a dibujar la realidad y a saber representarla para después alocarnos. Todo esto es lo que yo pude visualizar y analizar del estilo de Horikoshi. Espero que por lo menos algo de acá les sirva para aplicarlo en sus trabajos. Recuerden, tratamos de entender su estilo, no de copiarlo, y al que ve usando este video como un método o un tutorial para copiar el estilo de Horikoshi, le juro que le voy a partir la... Hola, aquí mí mismo a JPR le acaba de reventar una vena. No va a poder terminar el video como se debe, pero me dijo que les comentara que él va a tratar de traer más análisis de otros artistas, pero no solo del mundo del manga y el anime, sino que también de otros medios. Y si ustedes quieren que él analice a algún artista en específico, que por favor se lo dejen en los comentarios. Oye, mí mismo, ¿qué pasó? Duérmase. Como sea, hasta aquí dejamos el video de hoy, espero que les haya gustado y sobre todo les haya sido bastante informativo. Quiero recordarles que no se deben de estresar porque para ser mejores en lo que quieren, deben de seguir practicando y esforzándose. El dibujo e ilustración es una carrera de resistencia, no de velocidad, así que ténganse paciencia. Supongo que JPR los ve en el siguiente video. ¡Chaito!